Ok, vamos a pasar, mis hermanos, a este tiempo de la palabra de Dios y pensando un poquito, meditando yo un poco cuando estaba preparando este sermón. Y es interesante que la maldad en este mundo, la maldad en el corazón del hombre, cada vez más va creciendo y creciendo y creciendo. Y el mundo se está convirtiendo en un lugar hostil, un lugar difícil para que el justo, o sea, el hombre de Dios pueda vivir en este mundo. Es un mundo donde el sistema, si usted está observando el mundo, el sistema del mundo, un sistema malévolo, está arremetiendo contra todo aquello que es la verdad de Dios. El sistema está arremetiendo contra todo aquello que es la verdad de Dios, contra los valores que Dios ha puesto para la preservación de la humanidad. Contra todos aquellos que buscan vivir conforme a esta verdad de Dios. Pareciera, si usted se pone a pensar, si usted lo está viendo así, si usted se pone a pensar, pareciera, mis hermanos, como si nosotros, como hijos de Dios, seremos aplastados o terminaremos cediendo ante las poderosas e impetuosas olas del mal, del sistema del mundo anti Dios. Tal vez usted no lo ve así, pero así debería ser como lo deberíamos de estar viendo. Como si pareciera como si las olas poderosas del mal están arremetiendo contra nosotros. A ver si me podía, Alba, en favor, bajar un poquitico poquitico. Gracias. Pareciera como si, sí se escucha, ok. Pareciera como si el mundo estuviera tratando de exterminar todo aquello que pertenece y que es de Dios. El justo, o sea, el creyente, mis hermanos, que ama a Dios, aquellos que aman a Dios, aquellos que buscan o que tratan de obedecer a Dios, pueden llegar a pensar, eso somos usted y yo, podríamos llegar a pensar, mis hermanos, que nosotros no podemos hacer nada, nada podemos hacer ante la maldad del hombre en este mundo. Pero salmos como este Salmo 11 que vamos a ver, nos dan luz, nos dan esperanza a nosotros, nos dan instrucciones de lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios en nuestra travesía por este mundo. Así que hoy vamos a ver el tema, ¿cómo ha de vivir el justo en un mundo de maldad? ¿Cómo ha de vivir el justo? ¿Cómo hemos de vivir tú y yo en un mundo de maldad? Y en un mundo que cada vez la maldad va creciendo más y más. ¿Cómo hemos de vivir? ¿Cómo deberíamos de vivir? ¿Cómo deberíamos de transcurrir, de movernos? Porque estamos rodeados de tanta maldad y antivalores antibíblicos. Este salmo que vamos a estar leyendo, vamos a leerlo primeramente y después vamos a hablar un poquito acerca de él. Miren cómo dice el Salmo 11, versículo 1, son 7 versículos solamente. Dice, en el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? Porque aquí los impíos tensan el arco, preparan su saeta sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Versículo 5. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador
será la porción de su copa. Pues el Señor es justo. El Señor, Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Los rectos contemplarán su rostro. Este salmo, mis hermanos, este salmo es escrito o es un salmo de David. Este salmo lo escribió David, el segundo rey de Israel. David escribió este salmo, mis hermanos, en un tiempo crítico, en un tiempo difícil de su vida, en un tiempo donde la muerte, donde la maldad respiraba a su nariz. David escribió este salmo en un tiempo donde la maldad, la muerte estaba ahí. Él la podía oler, la podía ver, la podía sentir. En un tiempo difícil él escribió este salmo. David casi durante todos los periodos de su vida, mis hermanos, durante el periodo de su reinado, David estuvo colocado casi en todas las situaciones difíciles que un creyente como tú y yo, o un cristiano, ya sea rico o pobre, podemos atravesar. Casi todo lo que tú y yo atravesamos y podíamos atravesar en este día, David lo vivió. Casi todo. Y como resultado de todas esas pruebas que David tuvo durante toda su vida, como resultado de todo eso que él atravesó, nosotros hoy tenemos, por la inspiración de Dios, por medio del Espíritu Santo, nosotros tenemos todos aquellos salmos tan hermosos que muchos de nosotros nos hemos refugiado en ellos dependiendo de la situación del momento de nuestra necesidad. Dígame si no, si usted en alguno de estos momentos, cuando ha sentido tanto dolor, sufrimiento, cuando ha estado alegre, no ha acudido a uno de los salmos de David. Pero él vivió y pasó por todo esto. En el momento en que David escribe este salmo, mis hermanos, tiene un llamado. Él tiene un llamado. ¿Cuál es el llamado? Un llamado de Dios a ser rey de Israel. Él fue llamado por Dios a ser rey de Israel. Por cierto, él había sido escogido y ungido por el mismo Dios a través del profeta Samuel. Y era quien iba a sustituir al malvado rey Saúl. Llamado por el Señor, escogido por el Señor, ungido por el Señor, y iba a ser el sustituto del antiguo rey, Saúl, que era al quien David servía. Pero el momento del establecimiento de David como rey aún no había llegado. Aún no había llegado David. Por la providencia divina, David servía a Saúl como uno de sus mejores soldados. Y también como quien tocaba la arpa para el rey. David, escogido por Dios, servía al hombre que Dios había reprobado y rechazado. Y ya David había sido ungido por Dios. Nada más que el momento en el cual se iba a establecer como rey no había llegado. Y por la providencia divina, por eso uno tiene que verlo así. Dios te permite que tú atravieses por lugares y por momentos difíciles en tu vida, con un propósito. A eso es lo que llamamos providencia divina. Cuando nosotros creemos que todo lo que nos pasa, que todo lo que viene, todo lo que sucede, no tiene de propósito alguno, porque todo es conforme al propósito de Dios. Entonces, por providencia divina, David estaba sirviendo a Saúl en ese momento, al rey que en ese momento estaba, aunque ya había sido reprobado por Dios, solamente que David aún no había sido establecido. Pero Saúl procuraba matar a David por celo, por la fama que David estaba teniendo en el pueblo de Israel, porque cuando iban a la guerra, David mataba a sus 10,000 y Saúl mataba a sus 1,000. Y ese es el canto del pueblo, donde el pueblo aplaudía más a David, y el rey Saúl, que había sido reprobado por Dios, no lo estimaba, y eso trajo celo, rencor,
en la vida de Saúl y posiblemente él lo quería matar porque tal vez había escuchado los rumores de que David había sido ya escogido, apartado y ungido por Dios para sustituir su lugar de él como rey. De modo que la traición, la muerte, la persecución y la hipocresía estaban al acecho ¿de quién? De David. Todos los días. Todos los días David estaba viviendo una vida con una tremenda agonía porque la muerte, la traición, la hipocresía estaba ahí rodeándole. Él estaba en la corte real posiblemente. Posiblemente en el momento en que escribió el Salmo 11, David estaba en la corte real, aún sirviendo a Saúl, con todos estos peligros que tenía él. Él estaba sirviendo, correspondiendo a su deber como soldado, hasta el momento que Dios quisiera. Y podría ser que es ahí donde a David vienen unos consejeros, unos amigos, unos tales amigos de él que le dicen, le aconsejan: David, tú debes de huir a un lugar montañoso. Vete por allá, por donde tú naciste, para allá, para donde son tus padres. Vete por allá y escóndete hasta que Saúl se calme o tú seas agradable ante los ojos de él, o él no quiera matarte. Vete, escóndete. David, corre de aquí del palacio, vete. ¿Sabe qué? David estaba siendo tentado, mis hermanos, por sus amigos a huir. En un momento cuando ese acto de huir, de salir de la corte, sería considerado como un acto de incumplimiento de su deber con respecto a la función ante él, ante el rey. O sería como un acto de cobardía. Y este mal consejo que le dieron a David batalló mucho en su corazón. Batalló mucho en su corazón de David. Tanto que él estaba siendo tentado, no solamente de la parte de afuera, sino también que estaba siendo tentado desde adentro, de su alma. Estaba siendo tentado ¿a qué? A dejar de confiar en Dios. Porque eso es lo que significaba ese consejo. Deja de confiar en Dios y huye, corre. Vete. Ese es el consejo que le estaban dando. Deja de confiar en Dios. Dios te abandonó, en pocas palabras. Y yo sé, mis hermanos, yo sé, y usted también sabe, nosotros sabemos que la fe, la cordura y la prudencia no se contradicen, sino que trabajan juntas. La fe, la cordura y la prudencia no son opuestas, trabajan juntas. Es verdad, eso lo sabemos, mis hermanos. Pero hay momentos muy, muy delicados en nuestras vidas, mis hermanos, donde nosotros estamos siendo tentados o incluso estamos bajo amenaza de muerte, donde muchas veces una decisión, una decisión precipitada, una decisión o seguir el mal consejo de todos aquellas personas que creen que es lo mejor para tu vida, que es lo mejor para ti, o cuál es la mejor decisión, el mejor tiempo para tomar tu decisión. Tú seguir esos consejos te llevaría a que tú dejes de confiar y buscar la dirección de Dios para saber cuándo debes de actuar. Muchas veces cuando estás bajo esa situación, vienen muchas voces de todas partes: esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que tienen que hacer. Y en medio de todas esas voces que vienen a tu vida, de diferentes partes, eso te lleva y te tienta a buscar la voz principal que tú necesitas escuchar. La voz de Dios. La dirección de Dios. Pero para esto es necesario, mis hermanos, el discernimiento como David, para saber cuándo es el tiempo de huir. Es verdad que David tuvo que huir, pero no en la forma ni en el tiempo que los amigos querían que él huyera. David tuvo que huir según el tiempo que Dios preparó para que fuera, no como ellos querían. David terminó luego huyendo de Saúl y estuvo huyendo hasta que Saúl murió, pero David lo hizo cuando el momento
la circunstancia y la paz de Dios le estaba dirigiendo a que debía de huir. Y no huir a la montaña como le aconsejan sus amigos, sino que él huyó conforme a como Dios le estaba dirigiendo. Yo creo que veamos un versículo, yo no lo puse en pantalla, pero es posible que esto haya sido el momento clave. Cuando se escribió este Salmo 11, este fue uno de los momentos clave cuando David entendió que debía de correr. Miren cómo dice 1 Samuel 18, versículo 10 y versículo 11. Escuche, dama, yo no puse en pantalla, pero que lo escuche. 1 Samuel 18, 10 y 11. Dice, y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano, y Saúl arrojó la lanza, pues dijo, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Usted puede imaginar esa escena? David está en la corte haciendo sus funciones. Está el rey Saúl. David está tocando su arpa al rey. Y de repente un espíritu, un demonio, viene y se le mete a Saúl y agarra una lanza y se la tira a David. Y David la esquivó. Dice por 2 ocasiones. Posiblemente en esta primera parte fue cuando los amigos le aconsejaron a David, tienen que correr. Ven como dice ahora en el capítulo 19 de 1 Samuel, versículos 9 y 10. 1 Samuel 19, 9 y 10. Otra vez sucedió este suceso. Dice, y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Y Saúl trató de clavar a David en la pared con la lanza, pero se echó de la presencia de Saúl, y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Vino el espíritu otra vez sobre Saúl, lo endemonió y quería matar a David. David hasta ese momento él no se había ido. Y tal vez llegaron las voces, tal vez llegaron los consejos de los amigos. Tienes que correr de aquí. Corre como un cobarde. Corre. Y David no hizo caso porque él estaba confiando en el Señor. Pero el momento en el que David tuvo que huir posiblemente fue este. Escuche como dice 1 Samuel 19, 18. Después de eso, de que Saúl intentó matar a David por dos ocasiones, entonces Saúl maquinó un plan con sus soldados, y el plan era que mientras David estaba durmiendo en el aposento de su esposa, los soldados llegaran y lo mataran durmiendo. Ese era el plan. En su sueño que llegaran y lo mataran durmiendo. Eso mandó el rey. Pero la esposa de David le alertó antes. Y cuando llegaron los soldados, no encontraron a David en su lecho, en su cama. Miren cómo dice, capítulo 19 y versículo 18 de 1 Samuel. Huyó pues David y escapó y fue a donde estaba Samuel en Rama. Y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y David y Samuel fueron y se quedaron en Naiot. Ese fue el momento cuando David tuvo que huir. ¿Sabe que este Salmo 11 es considerado como el antídoto contra las malas noticias o el antídoto contra la depresión, que es resultado de los estragos amargos de la vida? Cuando todas las noticias son malas, son guerras, son violencias, son crímenes, son corrupción y alboroto político, David nos recuerda a usted y a mí, mis hermanos, que nosotros podemos levantarnos por encima de las circunstancias de la vida si nosotros mantenemos nuestros ojos puestos, nuestros ojos fijos en el Señor, como explica William MacDonald.
Ahora, con este contexto en mente que tenemos ya del Salmo 11, todo esto fue un contexto, esto fue introducción. Con todo este contexto en mente que nosotros tenemos ya del Salmo 11, mis hermanos, ¿cómo ha de vivir el justo en un mundo lleno de maldad? ¿Cómo tenemos que vivir tú y yo en un mundo lleno de maldad? Primeramente, vamos a ver, primer punto, con una arraigada confianza en Dios y con sabiduría. Versículo 1. Debemos de vivir con una arraigada, como una mata, como un árbol que está cimentado con sus raíces bajo la tierra, arraigado, con una arraigada confianza en Dios y con sabiduría debemos de vivir en un mundo lleno de maldad. Versículo 1 dice, en el Señor, esto después del mal consejo que le dieron, en el Señor me refugio. En el Señor me refugio. ¿Cómo decía mi alma, huye cual ave al monte? ¿Cómo es posible? ¿Cómo me dicen que corra como un cobarde? ¿Cómo me dicen eso? No. En el Señor he confiado. En el Señor me refugio. Ante la tentación que David estaba pasando, la tentación de dejar de confiar en Dios, esa era la tentación. Deja de confiar en Dios y corre. Ante esa tentación, David se refugió en Dios, se refugió en su castillo fuerte. Huir como un ave a los montes no fue lo que David hizo. No, él no hizo eso, él no huyó. Él se refugió en Dios y aunque la maldad estaba ahí al acecho de él, David confió en Dios y fue prudente y sabio para saber cuál era el mejor momento para huir según como Dios le estuviera dirigiendo, no como le decían sus amigos. Él confió en Dios y se mantuvo ahí hasta el momento en que Dios le indicaba y las circunstancias indicaban que era momento. David, corre ya. Es la voluntad de Dios, ahora sí. Y esa es la manera de Dios, no la manera de los otros. En el momento, en el mundo de males, nosotros no estamos llamados, usted y yo, en un mundo de maldad, usted y yo no estamos llamados a tirar la toalla. No. Nosotros no estamos llamados a correr escondiendo la verdad de Dios solo por las amenazas del mal. No. No estamos llamados a esconder la verdad de Dios solamente por las amenazas del mal. Nosotros somos voceros. Tú y yo somos voceros de la verdad de Dios. Voceros que atendemos al llamado de ser luz y sal en este mundo. No a escondernos, no a correr. Y aunque es verdad, mis hermanos, que nosotros somos mansos, como dice la palabra de Dios, Jesús dice que seamos mansos como palomas, también somos astutos como serpiente para ver el peligro. Sí, somos astutos también para ver el peligro. Contamos con la confianza en Dios, la sabiduría y la prudencia para poder conducirnos. Con eso contamos. Confianza en Dios, sabiduría y prudencia para conducirnos. Cuidemos de las malas influencias, mis hermanos. Cuidemos de los consejos de personas que son instrumentos del enemigo, el cual busca nuestra destrucción. Cuidemos de eso. Cuidemos de los malos consejos y pida sabiduría a Dios para saber cómo actuar en momentos difíciles. Yo no sé qué momento yo voy a atravesar mañana, qué momento tú vas a atravesar, pero tú debes de vivir en este mundo confiando en Dios y dependiendo de la sabiduría del Señor. Miren cómo dice Charles Spurgeon, dice Charles Spurgeon, cuando Satanás no puede derrotarnos por medio de la presunción, ¿con qué astucia procura nuestra ruina por medio de la desconfianza? No hace de confiar. Echará mano de nuestros amigos más queridos para convencernos de que no tengamos confianza y usará una lógica tan plausible que a menos que afirmemos de modo definitivo nuestra confianza inmutable en Jehová, conseguirá que como un pájaro tímido huyamos a las montañas siempre que se presente el peligro. Si no mantenemos una confianza firme en el Señor, cada vez que haya un peligro en nuestras vidas,
Satanás va a lograr que huyamos como un pajarito despabilado para los montes. Segunda cosa, para uno vivir una vida en este mundo lleno de maldad es la siguiente. Debemos de vivir en este mundo como consciente de la maldad del impío y de sus maquinaciones contra lo justo. Mira, estamos en este mundo nosotros, pero no somos ciegos. Debemos de estar conscientes de cómo el mundo, cómo el sistema del mundo está maquinando para destruirte a ti, para destruir tu familia, para destruirme a mí, para destruir todo lo que tiene que ver con la verdad de Dios. Tú y yo debemos de vivir en este mundo como hijos de Dios conscientes de eso. Miren cómo dice el versículo 2. Porque aquí los impíos tensan arcos, preparan su saeta sobre la cuerda. ¿Para qué? Para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Qué interesante que ellos no preparan sus cosas para flechar a quienes, a los malvados, no. ¿A quiénes quieren flechar ellos? A ti y a mí, a los rectos de corazón. Como creyentes de este mundo, aunque no somos de este mundo, mis hermanos, tú y yo debemos de ser conscientes de la maldad del impío en este mundo. Debemos estar conscientes de cómo progresa el mundo, de cómo maquina. Muchas veces el mundo, disfrazado de piedad, con una capa buena de intencionalidad por encima, pero su interior es un abismo de maldad. Mira cómo actúa sigilosamente el mundo. Una maldad con una capa de piedad, bonito, pero dentro es un abismo de maldad. Nosotros debemos de conocer a nuestro enemigo, de sus múltiples formas de males, con tal de destruir a lo justo de Dios y su verdad. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted se fija cómo actúa un león rugiente, un león cuando quiere atrapar una presa no anda campante y sonante. Aquí estoy, a ver si me se pega una presa por ahí. No. Él se esconde. Él busca toda la forma posible para atrapar a su presa en el momento que en ella ni sabe. Dice este comentario de Charles Spurgeon, dice, porque aquí los malos tensan arco, tensan saeta sobre la cuerda. El arco es tensado y la flecha es colocada en la cuerda. Huye, huye, pájaro indefenso, tu seguridad está en la huida. Huye, porque tus enemigos van a enviar su dardo a tu corazón. Apresúrate, porque pronto va a destruirte. David parecía haber sentido la fuerza del consejo, porque venía de su propia alma, pero con todo no quiere ceder, sino que se atreve a enfrentar el peligro antes que exhibir de confianza en su Dios. Enfrentó el peligro antes que mostrar de confianza en su Dios. Cuando usted lee Mateo capítulo 26 y versículo 59, hay una escena donde dice que los fariseos, el concilio de los fariseos, cuando tenían a Jesús en el juicio, se pusieron de acuerdo. Todos los malhechores, incluso hasta los enemigos de mi enemigo, se unieron para atentar contra Jesús. Y dice que comenzaron, ¿qué? Comenzaron los principales sacerdotes, los fariseos, prepararon acechanza trampa para Jesús. Comenzaron a buscar testigos falsos que mintieran con tal de atrapar a Jesús. Querían matarle. Ellos tensaron sus arcos cuando compraron a Judas Iscariote para que le entregara o para que traicionara a su maestro. Colocaron flecha en la cuerda cuando buscaron falsos testimonios contra Jesús para darle muerte. ¿Sabe cómo debemos vivir en este mundo? No siendo ignorantes
del mal que está alrededor de ti. Debemos estar conscientes cómo obra, cómo actúa tu enemigo. Un justo debe vivir así. Tercera cosa de cómo debe vivir un justo en un mundo lleno de maldad. El justo no debe de ceder a comprometer la verdad de Dios ante un mundo que lo ha hecho. El justo no debe de ceder de comprometer la verdad de Dios ante un mundo que lo ha hecho. Vamos a leer el versículo 3. Dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Vamos a explicar un poquito esto. Si los fundamentos, ¿cuál es el fundamento? Los fundamentos de la verdad de Dios, los principios y los valores que Dios ha dado son quitados, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué puede hacer? La respuesta a esta pregunta, mis hermanos, de qué puede hacer el justo si el fundamento de la verdad de Dios es quitada, ya sea en la familia, o ya sea en la sociedad o en la nación, la respuesta es nada. Tú debes de contribuir, tú debes de ayudar en tu comunidad, a tu sociedad, a personas, hasta el punto donde esa ayuda no llegue a que tú comprometas los valores y la verdad de Dios. Cuando llegue ese punto, tú debes decir, no, stop, wait a minute. No. En el momento que la sociedad, que la nación quita los valores del Señor, en ese barco yo no me monto con ellos. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Él no puede negociar. El justo no puede negociar cuando una nación, cuando un pueblo, cuando una persona quita el fundamento de Dios en su vida o en su país. No podemos ceder a cambiar los valores, lo que dice la Biblia. No podemos. Cuando las personas, cuando la sociedad quitan los fundamentos del Señor, por favor, no ceda. No comprometa tus valores bíblicos. No lo comprometa. Puede ser que cuando veamos la maldad en un mundo, mis hermanos, en un mundo como el que estamos, pareciera como si las cosas que no tienen que ver nada con Dios es lo mejor, es mucho mejor que servir a Dios. Así lo pinta el mundo. Nosotros podíamos caer en la tentación de pensar como piensa el mundo. Como dice este versículo, si se socava el fundamento, ¿qué podrá hacer el justo? ¿Es posible que el fundamento de la religión sea destruido? ¿Es posible que el fundamento de la religión sea destruido? ¿Puede Dios estar soñoliento? Sí, letárgico, de modo que sea posible su ruina. Mire cómo piensa el mundo muchas veces. Si Dios mira y con todo no ve que estos fundamentos son destruidos, ¿dónde está su omnisciencia? Si Dios mira todo y Dios sabe todo lo que va a pasar, ¿dónde está su omnisciencia? Si lo ve y no puede evitarlo, ¿dónde se halla su misericordia? No, su omnipotencia. Si lo ve y puede evitarlo y no lo hace, ¿dónde se halla la bondad y misericordia? Sabemos que aunque si es verdad que Él limita al hombre de que pueda quitar, o Él permite al hombre que pueda quitar algunos fundamentos de la verdad, pero sabemos que nunca en su totalidad, por razones que nosotros vamos a ver. Es verdad. En la sociedad en la que vivimos tú y yo hoy en día, es verdad que Dios permite que personas distorsionen los valores del Señor y incluso te quiten algunos. Pero el hombre nunca va a devalorizar y a desconstruir totalmente la sociedad de los valores judeocristianos. Nunca. ¿Sabe por qué no lo va a hacer? Por lo que vamos a ver en el versículo siguiente.
pero también por otras cosas. En Mateo capítulo 16, 18 dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. La razón de por qué el mundo no podrá totalmente quitar a Dios del mundo es porque la luz, la puerta del infierno no va a poder soportar el avance poderoso de la iglesia, porque la luz avanzará y la tiniebla no va a poder soportar. Esa es una de las razones. Esa es una de las razones. ¿Qué puede hacer el justo? Bueno, es difícil, pero el justo puede hacer muchas cosas. Pero el justo nunca debe de llegar a negociar la palabra de Dios con tal de ayudar al mundo. 2 Corintios 13, 8 dice, porque no podemos hacer nada contra la verdad sino la verdad. No podemos hacer nada contra la verdad sino aquello que es verdad. No podemos. Es interesante porque el mundo piensa de muchas formas. Por ejemplo, el mundo muchas veces piensa, hagamos males para que venga bienes. ¿No han escuchado eso? Hagamos males para que venga bienes. Saco como ejemplo. Ustedes saben que este estado es un estado donde es legal el cannabis, la marihuana. Y no hace tanto escuché a un político que decía que tiene una meta y una fecha fijada en el cual quieren que todos los estados de este país tengan libre o legalmente en todos los estados la marihuana. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Bueno, se presupone o se piensa que si es libre, si todo el mundo tiene acceso a comprarla, a consumirla cuando quiera, donde quiera, entonces el narcotráfico de estas sustancias ilegales y los narcotraficantes no tendrán mercado a quien venderle, porque va a estar accesible por donde quiera. Pero de verdad, ¿podemos producir bien con males? ¿Podemos producir bien con las cosas malas? Eso nos lo están vendiendo a nosotros y puede ser que tú te encuentres en esa situación difícil y si no tienes sabiduría, puede ser que te embarque también en el mismo pensar y diga, bueno, sí es verdad, tiene sentido. Dice Romanos 3:8, hagamos males para que venga el bien, dice Pablo, en ninguna manera. No, en ninguna manera. En ninguna manera. Dice William Brunner, dice, los tiempos de pesca en abundancia han sido siempre para los santos, tiempo para mucha oración. Sí, esto es lo que puede hacer un santo. Ayuna y ora. Hay todavía un Dios en los cielos a quien acudir cuando la liberación de un pueblo se halla más allá de lo que pueden hacer la disposición y el poder humano. Cuando tú llegas a un momento donde no puedes avanzar más porque tú no puedes contradecir la verdad de Dios, entonces ora. Porque hasta aquí llegaste tú, pero Dios no termina ahí. Dios sigue. Dios sigue. Vamos a ver la cuarta cosa que debemos de hacer para vivir una vida, o cómo debe vivir un justo en un mundo lleno de maldad. Debe vivir confiando de que Dios está en su trono y mira a todo. El justo debe de vivir confiando de que Dios está en su trono y mira a todo. Versículos 4 y 5 dice, el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan sus párpados y examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama a la violencia. La razón por la cual, mis hermanos, el mal no podrá avanzar tanto hasta donde Dios se lo permita, la razón de por qué el fundamento de Dios nunca podrá ser quitado por completo de la sociedad, es porque Dios está entronado en su trono. Dios gobierna
y está por encima del hombre. Él gobierna, no el hombre. Dios reina, el mal no reina. Dios es excelso, nadie está por encima de él. Dios está por encima de todo. Esta es una razón muy poderosa para que nosotros sepamos que nunca podrá el mal reinar hasta tal punto que saque a Dios de la ecuación. Nunca. Porque Dios está en su trono. Dios reina y desde su corte suprema, divina, Dios examina y mira a la tierra. Dios examina y mira a toda la tierra desde su corte divina. Nadie escapa ante el escrutinio de Dios, el cual examina los corazones. Dios examina las actitudes de todos los hombres, incluyendo lo tuyo y lo mío, de lo justo también. En Apocalipsis capítulo 14 nos habla de que en esta visión describe a Jesús que tiene sus ojos como llama de fuego, dice. Que Jesús tiene, en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 14, dice que Jesús tiene sus ojos como llama de fuego. Y sabemos lo que hace el fuego. El fuego purifica, el fuego quita la impureza. Cuando se mete la plata, el oro en el fuego, es para purificar. Los ojos de Dios son ojos purificadores y examinan todo. Y ven todo. Por tal razón Dios está en su trono. Dios está ahí en su trono. Y el mal no avanzará tanto como para quitar a Dios del camino. Nadie ni nada pasa desapercibido ante Dios. No. Nada ni nadie pasa desapercibido ante Dios. Sus ojos ven todo. Y constantemente Dios está emitiendo juicio. Disciplina sobre los hombres y también disciplina sobre los hijos. Y para los malvados hombres, los impíos, lo que están pasando, lo que puedan sufrir en este mundo, solamente es una probadita de lo que ha de venir, de lo que ha de acontecer. Jehová prueba al justo y al impío, no lo aborrece. Dice Charles Spurgeon, hablando aquí, con la excepción de nuestros pecados, no hay nada tan abundante en este mundo como la tribulación que resulta del pecado, que son como los mensajeros que uno tras otro iban llegando a Jacob. Como no nos hallamos en el paraíso, sino en el desierto, hemos de esperar una tribulación tras otra. Así como a David le llegó un oso, y después de un oso le llegó un león, y después de un león le llegó un gigante, y después de un gigante, y después del oso un rey, y después de un rey los filisteos, y después del rey, así también a los creyentes. Han de combatir la pobreza, tendrán que luchar contra la difamación, y cuando han luchado contra la difamación, tendrán que hacerlo contra la enfermedad. Y cuando luchen con la enfermedad, tendrán que trabajar y obrar como un obrero que nunca para de trabajar. Así que nosotros debemos confiar de que Dios está en su trono. Vive en este mundo confiando. Y por último, un justo debe vivir en esta tierra esperanzado de que el juicio divino vendrá. De que el juicio divino vendrá a este mundo y los justos han de contemplar a Dios. Versículos 6 y 7. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia. El juicio de Dios es eminente. Sí, tarde que temprano va a llegar el juicio de Dios. Dios hará o traerá juicio sobre la maldad, sobre el hombre malvado. El infierno aguarda ese momento, mis hermanos, cuando la ira de Dios venga. El infierno aguarda ese momento para recibir a los condenados, a los impíos. Sobre lo malvado Dios hará llover calamidades. Hará llover fuego y azufre, como dice aquí este versículo 6. Será la porción de su cáliz, la porción de su copa.
Ahora el versículo 7 nos dice que Dios, que Jehová es justo y ama la justicia. No solo Dios se ocupa de defenderla, sino que es su naturaleza. Dios es santo, Dios es justo. Un Dios de justicia es justo y ama la justicia. Por eso no puede pasar por alto el pecado, ni puede dejar de amar a lo justo, porque su carácter lo lleva a amarte y a ti, a mí. Qué privilegio es pensar, mis hermanos, que si hoy nosotros somos justos, no es por nada que nosotros hicimos, sino porque la gracia de Cristo, solamente por su gracia, nosotros ya no somos los impíos, que éramos odiados por Dios. Ahora somos justos, amados por Dios. Los rectos contemplarán su rostro, dice el versículo al final. Los rectos van a contemplar su rostro. Nuestra esperanza de hoy, mis hermanos, es esta esperanza de mañana. ¿Cuál? De que veremos a Cristo un día, cara a cara. Y vamos a contemplar su rostro. Vamos a contemplar su rostro. No nos espera a nosotros como hijos de Dios, no nos espera un lago de fuego en el infierno. Nos espera la gloria del rostro de Cristo que contemplaremos y la paz y bienestar que manan de Él. Entonces, para concluir, ¿cómo ha de vivir un justo en un mundo lleno de maldad? Con una arraigada confianza en Dios y con sabiduría. Consciente de la maldad de los impíos. Segundo, consciente de la maldad de los impíos y de sus maquinaciones contra los justos. Tercero, no cediendo a comprometer la verdad de Dios ante un mundo que lo ha hecho. Cuarto, confiando que Dios está en su trono y mira a todo. Y quinto, esperanzado de que el juicio divino vendrá a este mundo y los justos han de contemplar a Dios por siempre. Así debemos de vivir en este mundo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que cada vez que tú te veas parado en este mundo, tú puedas ser un justo sabio del Señor. Aquí hay una cosa, o tú engañas o te dejas engañar. Así piensa el mundo. Tú engañas o te dejas engañar. No, no. Ni engaño ni me dejes engañar. Yo vivo conforme a mi Dios, conforme a lo que Dios enseña. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a que podamos vivir como personas que queremos agradar a Dios antes que a los hombres. Ahorita tú sales de aquí, ahorita yo salgo de aquí y el reto va a venir. El desafío va a venir. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes cómo debe de conducirte? ¿Sabes cómo yo debo de conducirme? Honra y glorifica a Dios con tu vida y con mi vida. Vamos a orar. Señor, gracias por lo bueno que tú eres. Gracias porque sin tu palabra no sabríamos qué haríamos, Señor. Gracias porque nos has amado y porque nos has instruido cómo debemos de vivir en esta vida, Señor. Dios, gracias porque no somos ya aquellos impíos que tú aborrecías, somos aquellos justos que tú amas por la sangre de Cristo. Te pido, Señor, que nos ayude a vivir en este mundo, Dios, como un justo que sabe andar en un mundo rodeado de maldad. Con nuestra confianza en ti, Señor. Lléname de sabiduría y discernimiento, Señor, para honrarte a ti en todo. Que tú bendiga nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.